La llamada se está grabando. Muy bien, entonces voy a presentar mi pantalla, por favor, para desarrollar lo que continúa, ¿ya? Entonces, hemos indicado que en el siglo XIX en nuestra literatura peruana se van a desarrollar tres movimientos literarios. Uno que es el costumbrismo, que ya vimos la clase pasada. Hoy día vamos a ver el otro movimiento literario que está vinculado, en este caso, al romanticismo. De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. El romanticismo peruano, ¿no? Que digámoslo, cuando hablamos en el término cronológico, es la secuencia de lo que viene, en este caso, primero costumbrismo, luego el romanticismo, ¿no? Bien, como antecedente del romanticismo, en este caso, hay que indicar que, como definición, digámoslo así, es un movimiento literario que va a aparecer, pues, en Europa. Todos los movimientos literarios que estamos viendo, el costumbrismo, romanticismo, luego vamos a ver realismo, etcétera, etcétera, son movimientos que van a surgir en Europa, ¿no? Entonces, como definición, vamos a indicar que el romanticismo es un movimiento que aparece en Europa en la primera mitad del siglo XIX, ¿sí? Siglo XIX. En este caso, ¿en qué país dirán ustedes? Surge en Alemania, ¿ya? En Alemania, y surge en oposición, en este caso, al neoclasicismo. ¿Y qué es el neoclasicismo? El neoclasicismo básicamente se desarrolló también en Europa, en este caso exclusivamente en Francia. Ahí van a estar los grandes enciclopedistas, ¿no? Grandes intelectuales que generaron a la postre la Revolución Francesa de 1789. Estos enciclopedistas como Voltaire, Montesquieu, Diderot, Adam Smith, entre otros, se dedicaron a escribir libros y libros, por eso se llama enciclopedias, ¿no? O enciclopedismo, que de alguna manera permitió el desarrollo del conocimiento, ¿no? Entonces, el romanticismo se opone a eso y surge, reitero, en Alemania en oposición a los enciclopedistas que más estaban vinculados al conocimiento, a la razón, mientras que el romanticismo tenía otra, digámoslo, otra función, ¿no? En este caso, para los románticos primero eran los sentimientos, luego la razón. Y ya saben, los enciclopedistas decían primero la razón, luego la emoción, ¿no? Entonces el romanticismo, reitero chicos, eso hay que tenerlo muy clarito como concepto que surge en el siglo XIX en Alemania, con un gran escritor, eso lo va a ver en quinto año, que se llama Johann Wolfgang Goethe, ¿no? Goethe es el iniciador del romanticismo universal. Bien, luego decimos que aparece en América, en este caso en Sudamérica, en Hispanoamérica, junto con las ideas de libertad, ¿no? Estas ideas de libertad, de amor, amor a la patria, al progreso, al adelanto, ¿no? Alentado por los movimientos libertadores. Recuerden ustedes que la independencia del Perú, pues fue una consecuencia de la Revolución Francesa. Es decir, gracias a la Revolución Francesa, en este caso San Martín, Bolívar, se inspiraron y buscaron de alguna manera pues independizarse en este caso del yugo español, ¿no? Fue una consecuencia de la Revolución Francesa. Bien, lo que significó en esta parte hizo que la literatura popular, ¿no? Patriótica, individualista, reconoce los valores del pasado y admira el paisaje y vive y embeleza el sentimiento amoroso. Chicos, bien. Un poquito acá vemos el contexto histórico del romanticismo peruano, ¿no? En esta etapa de nuestra vida republicana, porque esto más o menos se desarrolla a partir de 1848 en adelante, aquí vamos a ver el surgimiento de la burguesía por la explotación del guano, ¿no? Es decir, en nuestro país se van a empezar a hacer obras públicas gracias a la explotación del guano y del salitre, ¿no? Gracias a estos dos materias primas, que luego, pues ya saben ustedes, los chilenos apetecieron tanto el guano y el salitre y nos dieron la guerra, ¿no? Buscando en este caso como pretexto primero provocar a Bolivia y que Perú se uniera con Bolivia y bueno, a los dos por juntos nos agarraron los chilenos y nos dieron nuestro merecido, ¿no? Y nos quitaron pues las zonas donde se producía o se explotaba el guano y el salitre. En esta etapa también de nuestra historia peruana vamos a encontrar el gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Y
Lo más importante que hizo Ramón Castilla fue esto de acá, la abolición de la esclavitud. Ya, chicos, eso hay que tener en cuenta. Es decir, fíjense, en nuestro país habían esclavos. Fíjense, ¿no? ¿Quién creería que en el Perú había esclavos? O sea, había esclavitud. ¿Y quiénes eran los esclavos? Sustancialmente los esclavos eran los negros, ¿no? Las personas negras de rasgos negros que habían, en este caso, migrado, exclusivamente habían traído, los españoles trajeron por estas tierras y les convirtieron como negros, ¿no? Y ya saben que un esclavo, pues, básicamente se puede comprar. Si, por ejemplo, ¿no? Si ustedes tienen plata, pues van, se buscan un esclavo y lo compran, ¿no? A su dueño. Y ese esclavo, pues, lo llevas a tu casa y lo tienes de servidumbre. Y si querías, cualquier momento lo vendías, pero no recibía ningún pago. Simplemente le dabas de comer, seguramente, y tenía que ser todo lo que tú le digas, ¿no? Eso abolió gracias a Ramón Castilla. Eso hay que tener en cuenta como cultura general. Te pueden preguntar en un examen quién abolió la esclavitud en el Perú. No te olvides, Ramón Castilla. Bien, en este periodo también se da el combate de 2 de mayo de 1866. Chicos, ahora yo les pregunto, ¿con qué país fue este combate? Perú con qué país se enfrentó en el combate de 2 de mayo? A ver, ¿alguien recuerda alguna idea, chicos? ¿Alguna noción? ¿Con quién cree que fue la batalla o el combate de 2 de mayo de 1866 que se desarrolló en Callao, Lima? ¿Tienen idea? ¿Ni idea, chicos? Rosemary, Marlene, Margaret, Marco Antonio, Leila, Edith. Con Chile, profesor. Muy bien, gracias, Yet. Bien, a ver, más, está bien, fíjese, vuestro compañero participante nos dice Chile, y obviamente cuando él participa, ya dio una idea, ¿no? Chile. Entonces, hoy ya cuando lo vamos a reforzar esa idea, él nunca se va a olvidar. ¿Por qué? Porque ha participado y en función a esa participación quizás puede estar equivocado y cuando vamos a explicarlo va a comprender. Entonces, bien o mal hay que participar, chicos. Si no hago el tema digamos, lo hago el tema muy de la pantomimia, ¿no? Si solo hablo y ustedes nada, ni dan señales de vida. Entonces ya ustedes están cuarto año, están cuarto, y no tengan temor de hablar, de expresar su idea. Bueno, pues no tengo idea, pero profe, podría ser con ese país, ¿no? Como dijo vuestro compañero, podría ser con Chile. Pero ahí está, pues mi participación. Yo no le voy a justiciar, no voy a decir, bueno, me has respondido mal, ¿y cómo puede ser posible que me responda de esta manera? ¿Cómo no vas a ver, etcétera, etcétera? Recuerden que la nueva forma de la nueva pedagogía es que ustedes se pueden equivocar y en base al error van a aprender. Y eso es así, uno aprende en base al error, ¿no? De acuerdo a nuestros conocimientos previos que tenemos. Pero lo que les pido, sí, queridos alumnos, es que participen. Tienen que participar. Bien o mal, pero participar, hablar, no tengan temor. Si no, voy a entender que alguno de ustedes no está, se ha conectado, pero está en otra cosa. Está viendo ahí la tele, está con su celular, está con su Facebook, con su WhatsApp, etcétera, etcétera. Y eso creo que no es el propósito, ¿no? El propósito de ustedes es que aprovechen estas horas de clase y un poquito puedan entender, comprender, porque es el propósito que ustedes son estudiantes, ¿no? Sí, por favor, chicos, entonces, por favor, le voy a pedir que sí participen, ¿no? Si no, me pongo un poquito triste y ya también me desmotiva, ¿no? Yo siempre cuando los chicos participan, yo mismo me motivo y les hago mejor la clase. Si no participan es como si estuviera hablando solito. Imagina que tú te pones, les digo, chicos, se expongan. A ver, Yet se pone a exponer y pues, habla solito, nos preguntan y no lo hacemos caso. Entonces, no es el propósito, ¿no?
Claro, nuestra clase no es presencial, es virtual y yo de acá no les puedo ver qué están haciendo. Si fuera presencial, bueno, pues ahí sí sería diferente las cosas, ¿no? Pero igual hay que aprovechar el tiempo, ¿no? Si ustedes saben aprovechar en forma virtual, hay que aprovechar, ¿no? Hay que sacar provecho siempre. Algo aprendemos, algo aprendemos. Bien, entonces el combate 2 de mayo, queridos alumnos, se desarrolló con los españoles. Saben que nuestra independencia fue en 1824, ellos se fueron, se regresaron a España y quisieron regresar, ¿no? Quisieron conquistarlos nuevamente y rodearon, en este caso, rodearon el Callao con sus embarcaciones y se produjo el combate de 2 de mayo, cuyo héroe peruano fue José Gálvez, y pues gracias a Dios no lograron ingresar, ¿no? Se regresaron a España. Este combate 2 de mayo entonces se da también durante el periodo del romanticismo peruano, porque acá vamos a encontrar a la participación de don Ricardo Palma, que luchó también contra los españoles, ¿no? En esta etapa también se da la aparente bonanza y la prosperidad económica de parte del Perú, ¿no? Esa aparente bonanza y prosperidad se da gracias a la venta del guano y el salitre, ¿no? Y luego se da ya posteriormente la guerra con Chile y la derrota, ¿no? Esta guerra empezó en 1879 y finalizó en 1883, ¿no? Entonces, eso ya es también ya a finales del romanticismo, ¿no? Bien, ¿qué características tiene el romanticismo? Esto como referencia, no es necesario que se lo sepan así con punto y coma, sino que tengan una noción, una idea. Una característica es la imitación de las formas francesas y españolas. Es decir, los escritores peruanos van a tratar de imitar al estilo de los escritores de Francia y de los escritores de España, ¿no? Por ejemplo, en Francia, pues es muy conocido, un romántico conocido es Víctor Hugo, ¿no? Y en España seguramente la poesía lírica de Gustavo Adolfo Bécquer. Esos dos inspiraron a los peruanos como modelo para escribir, en este caso dentro de lo que es el romanticismo. Dice que destaca principalmente el género lírico, sí, la poesía lírica, ¿no? Y se trabaja mayormente en el teatro, ¿no? En el teatro. ¿Qué más? El sentimentalismo, en este caso vamos a encontrar el sentimentalismo como participación de lo que es la angustia y el dolor, ¿no? Que son inherentes, en este caso, al amor, ¿no? Recordemos que el romanticismo, su eje central va a ser el amor. ¿Qué más podemos indicar? Que resaltan los valores de la ciudad, en este caso, sobre todo el limeñismo, ¿ya? Siempre va a ser nuestra literatura peruana en estos primeros años de su vida republicana centralizado, estuvo básicamente centralizado en Lima, ¿sí? Luego tenemos el tema del retoricismo y la superficialidad. Cuando hablamos del retoricismo, de la retórica, ¿no? Era un poco superficial, digámoslo en este caso. Y por otro lado era aristocrático y coyuntural. Y solamente quienes hacían literatura seguramente era de la élite, ¿no? No cualquier persona, sino sobre todo la élite. Bueno, como representantes vamos a tener algunos de ellos, acá lo vamos a ir mencionando. Por ejemplo, tenemos a Nicolás Corpancho, que es este Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo en nuestro país, ¿no? Aunque en forma tardía, pero introdujo. Él escribió un poema que se llama El poeta cruzado, ¿no? Tenemos también a Narciso Arestegui con su obra El padre ora, Luis Benjamín Cisneros con su obra Julia, ¿no? Tenemos a Pedro Paz Soldán con su obra Sonetos y Chispazos, ¿no? Clemento Altaus con su obra Poesía Patrióticas y Religiosas, ¿no? Y por último, bueno, para mencionar, José Arnaldo Márquez con Notas Perdidas. Pero quien destaca en este caso son dos, Carlos Augusto Salaverry y don Ricardo Palma. Chicos, este es uno de los poetas o los mejores poetas del romanticismo peruano, que es Carlos Augusto Salaverry Ramírez. Acá tenemos un pequeño fragmento de su poema, porque él escribió poesía romántica. Dice así, ¿no? Estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí y el nido del amor para los dos. A ver,
A ver, chicos, ¿alguno de ustedes sabe quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? ¿Tienen idea quién fue el presidente más joven? Profesor, ¿fue Alan García? Ya, Edith nos dice Alan García. ¿Qué dicen los demás? A ver. ¿Creen que fue Alan García el presidente más joven? Claro, Alan García fue presidente cuando tuvo 35 años por primera vez, ¿no? En su primer gobierno. ¿Qué dicen los demás? Salaverry, profesor. Así es. Muy bien, Yet. Gracias, hijo. Así es, chicos. El primer presidente, bueno, el presidente más joven que ha tenido el Perú es el papá de este escritor. No fue Carlos Augusto Salaverry, sino fue Felipe Santiago Salaverry. Felipe Santiago Salaverry fue el presidente más joven que ha tenido el Perú. Es más, es el presidente que duró más poco, corto tiempo, creo que un mes, si mal no recuerdo, menos de un mes, porque lo mataron, ¿no? Ahora, Felipe Santiago Salaverry fue un gobierno militar, un gobierno de facto, pero la historia lo reconoce como el presidente más joven. No se olviden, chicos, ¿ah? El presidente más joven del Perú, Felipe Santiago Salaverry. Bien, ahora, este personaje, en este caso hijo de Felipe Santiago Salaverry, Carlos Augusto Salaverry, es piurano, ¿no? Él es de Piura y escribió sobre todo un poema que se llama Cartas a un ángel, ¿sí? Cartas a un ángel. Eh, y se evocó sobre todo en todo lo que es la poesía lírica, ¿no? La poesía amatoria. No escribió más que eso. Y el que seguramente destaca sobre todos de los escritores románticos que hemos visto, hemos mencionado, porque hemos mencionado acá momentos atrás, es Ricardo Palma. ¿Sí? Ricardo Palma es el mejor exponente del romanticismo peruano. Es decir, como la clase pasada vimos el costumbrismo, en el costumbrismo encontrábamos dos grandes escritores, Manuel Ascenso Segura y Felipe Pardo de Aliaga. Igual en romanticismo no nos olvidemos de Carlos Augusto Salaverry, que va a escribir poesía lírica, y Ricardo Palma Soriano, que va a escribir sobre todo las famosas tradiciones que están escritos en prosa, ¿no? Bueno, acá hay una pequeña frase, digamos así, un pequeño fragmento de lo que él dice, ¿no? Don Ricardo Palma. Un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Ojo, escribano, ¿quién es un escribano, chicos? ¿Tienen idea qué es un escribano? ¿Tienen alguna idea? ¿Quién será un escribano? ¿Alguna idea del escribano? Bien, a ver, más o menos para que tengan idea, los escribanos eh, existen en las ciudades, ¿no? Por lo común se van a ubicar por la plaza de armas, por ahí. Estos escribanos, su función es escribir con máquina en este caso con máquina de escribir, y escriben, ¿no? Cualquier documento. Tú vas, le dices, ¿me puedes escribir una solicitud? Te lo escribe tu solicitud. ¿Me puede hacer un oficio? Te lo escribe tu oficio. Por lo común están cerca a la corte, ¿no? Donde hacen justicia. Entonces el escribano dice, un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared subieron. Bueno, el escribano pues es un tipo así tinterillo, ¿no? Es un tinterillo, así, un abogado, digamos. ¿Sí? Bien. Es un fragmento de Don Dimas de la Tijereta de Don Ricardo Palma de las famosas tradiciones peruanas. Un poco vamos a ver de la ficha de Ricardo Palma, ¿ya chicos? Su nombre completo es Manuel Ricardo Palma Soriano, ¿no? Género que escribió es el más representativo, en este caso, que corresponde al género narrativo. Él escribe las narraciones, ¿no? La especie ojo son tradiciones. Me parece que en su módulo esto les preguntan. Las tradiciones. No escribe cuentos, no escribe novelas, sino son tradiciones. Y ojo, las tradiciones son una vertiente que solamente lo desarrolló don Ricardo Palma en nuestro país, que son más o menos 400 tantos tradiciones, ¿no? Tiene el seudónimo de bibliotecario mendigo. O sea, don Ricardo Palma se le llama también como el bibliotecario mendigo.
A ver, chicos, yo les pregunto, ¿por qué a Ricardo Palma le dicen el bibliotecario mendigo? ¿Tienen alguna idea? ¿Por qué se le dice el bibliotecario mendigo? ¿Alguna idea? ¿Ni idea? A ver, un poco explicamos, ¿ya? ¿Por qué se le dice el bibliotecario mendigo a don Ricardo Palma? Ustedes saben que el Perú perdió la guerra con Chile y la última batalla que se desarrolló con los chilenos fue la batalla de Miraflores, ¿no? En la batalla de Miraflores, después de la batalla, los chilenos sitiaron Lima, o sea, tomaron Lima, ¿no? Y uno de los lugares que fueron a destruir fue la Biblioteca Nacional del Perú, que está, bueno, actualmente se encuentra en la vía de Abancay, en el centro de Lima. ¿Y qué hicieron con la Biblioteca Nacional del Perú? Simplemente lo destruyeron, lo incendiaron los chilenos. Claro, los mejores libros se lo llevaron y los que consideraban que no eran importantes lo destruyeron, lo quemaron. Bien, eso fue en la guerra con Chile. Bueno, posterior a la guerra con Chile, como ya no teníamos Biblioteca Nacional, lo que hizo Ricardo Palma es reconstruir, se puso a reconstruir, es decir, lo que hizo es tocar las puertas a las embajadas, en este caso a otros países, ¿no? Tocar a las puertas a las personas ilustres para que puedan donar sus libros, sus obras, ¿no? Y obviamente enviaba esa carta pidiendo donación de libros y al final escribía, no ponía pues su firma de Ricardo Palma, simplemente ponía el bibliotecario mendigo, ¿no? Es decir, el que luego trató seguramente de formar la Biblioteca Nacional, reorganizar nuevamente con los libros, y por eso, reitero, chicos, se le llama a Ricardo Palma como el bibliotecario mendigo, porque él hizo todo lo posible por, digámoslo, nuevamente poner en funcionamiento la Biblioteca Nacional. Aparte de que él fue director de la Biblioteca Nacional del Perú, ¿no? Escribió varias obras, pero lo que destacan son las famosas tradiciones peruanas. ¿Ya, chicos? Esta es su mejor obra, las famosas tradiciones peruanas. El lenguaje en las tradiciones peruanas es un lenguaje lleno de gracia y de humor. ¿Sí? Es de gracia y humor. ¿Sí? El estilo de sus obras de Ricardo Palma recrea un ambiente limeño en toda su dimensión. Hay una apología al pasado, esplendor social, ¿no? Bien, acá podemos un poquito ver más. Las obras de Ricardo Palma, ya como característica, hemos dicho que utiliza una fina sátira, se burla por ahí más o menos en forma satírica y también utiliza un elegante humor, ¿no? No va a lo chabacano, sino pues en forma elegante hace la burla, ¿no? Utiliza un lenguaje sencillo, es decir, cuando uno lee las obras de Ricardo Palma, en este caso las tradiciones peruanas, lo vamos a entender porque su lenguaje es sencillo. Pertenece al romanticismo social, no es romanticismo sentimental, sino es romanticismo social, porque va a escribir las tradiciones, lo que aconteció como una tradición desde la época incaica hasta, en este caso, su época, no la época republicana. Es considerado como uno de los mejores prosistas de América. Cuando dice prosistas, es el que escribe prosa, ¿no? Cuento, novela, en este caso tradición. Reitero, llamado el bibliotecario mendigo, ¿no? ¿Qué obras escribió? Escribió varias obras, pero que destaca en este caso es, por ejemplo, Verbos y Gerundios, que es una poesía lírica. Tiene una obra de teatro que se llama Rodil, no una obra de teatro. Luego tenemos un texto en género expositivo que se llama Anales de la Inquisición de Lima, ¿no? Y seguramente su mejor obra, queridos alumnos, son las famosas tradiciones peruanas, ¿sí? Tradiciones peruanas, que tiene, en este caso, un conjunto de tradiciones, específicamente 453 tradiciones, y que destaca sobre todo esas de acá, ¿no? Don Dimas de la Tijereta, Carta Canta, Los ratones de Fray Martín, El alacrán de Fray Gómez, La casa de Pizarro, La historia del cañoncito, entre otros, ¿no?
Ahí nomás una pequeña apreciación. Aparte de Tradiciones Peruanas, él escribió también otra obra que se llama Tradiciones en Salsa Verde. ¿Sí? Es una obra también de don Ricardo Palma. Ahora, a comparación de Tradiciones Peruanas, estas Tradiciones en Salsa Verde, es un libro que emula, cuando dice emula, digámoslo así para entender, imita, emular es sinónimo de imitar, al contenido erótico de Boccaccio. Dirán, profe, ¿quién es este Boccaccio? Este Boccaccio es un escritor italiano de la Edad Media. ¿Sí? Este Boccaccio escribió, para muchos es el mejor cuentista de la literatura universal. Tiene una obra que se llama Camerón, ¿no? Este Giovanni Boccaccio. En esa obra, en la obra de Camerón, Giovanni Boccaccio va a escribir 100 cuentos, pero de amor, ¿sí? 100 cuentos de amor. Pero un tipo de amor no así de tipo sentimental, ¿no? Sino un amor, 100 cuentos de amor, pero de tipo erótico, basado sobre todo en los sacerdotes, en en las monjas, ¿no? Estaba basado en ellos, ¿no? Sustancialmente, no tanto basado en otros aspectos. Entonces Giovanni Boccaccio, por escribir esas obras, porque él narraba historias eróticas de las monjas, de los curas, Giovanni Boccaccio fue perseguido por la iglesia, ¿no? Ahora, esta obra de Tradiciones en Salsa Verde tiene algo parecido, no son así, pero tiene algo de eso, ¿no? En este caso dice que cada relato de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota, un dato, o un documento o una conseja limeña, ¿no? Entonces eso como referencia, chicos? Bien. Acá un poquito podemos ver sus obras más, digamos, clasificadas. Escribió, por ejemplo, obras históricas, ¿no? Por ejemplo, Anales de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, obras de teatro, fíjense que escribió también teatro, La hermana del verdugo, La muerte o la libertad, y otra obra bastante conocida es Rodil, ¿no? En lírica, poesía lírica, netamente del romanticismo tenemos a Pasionarias, que seguramente es su mejor poema, su mejor poemario, Juvenilia, Filigramas, Armonías, Verbos y Gerundios, ¿no? Tenemos obras también así como filológicas y lingüísticas, ¿no? O sea, también se dedicó a estudiar en este caso, a la lengua española. Como ejemplo tenemos la obra Neologismos y Americanismos, ¿no? Otra obra es Papeletas lexicográficas. Y ya saben, su mejor obra es esta de acá, ¿no? Las tradiciones peruanas. Eso sí, queridos alumnos, no se olviden, por favor, porque es parte de vuestra cultura general, ¿ya? Esto sí hay que conocer muy bien. Luego, la obra Los Marañones, que es una obra inédita que no logró editarse, ¿no? Bien. Poco vamos a ver de las tradiciones peruanas, chicos. Tradiciones peruanas, ¿qué es la mejor obra de don Ricardo Palma? No se olviden, por favor, el género es narrativo, la especie es tradición. El número de tradiciones, no se olviden, 453 tradiciones. Entonces, son 453 historias, ¿no? Por ejemplo, 6 se refieren al imperio incaico. 6 historias del imperio incaico. 339 tradiciones de la época del virreinato o también de la colonia, ¿no? 43 narraciones de la época de la emancipación, 49 de la época republicana y 16 relatos de tiempos y espacios indecisos, no están definidos, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta. Reitero entonces, 453 tradiciones que contiene tradiciones peruanas que es, pues si uno lee las obras, son de 4 tomos, ¿no? 4 tomos, pero vale la pena leerlo estas obras. Bien, antes de pasar a esta parte, vamos a ver algunas tradiciones, ¿ya chicos? Para que ustedes tengan en cuenta a manera de, en este caso lo vamos a poner a manera de video, ¿ya? Pero quiero que presten atención, queridos alumnos, algo se nos va a quedar, ¿ya? Algo se nos va a quedar. A ver, un momentito. A ver, voy a poner el video, chicos.
Para ganar un poquito voy a cortar mi cámara, ¿ya? Cosa que así ahorramos los megas y rápido podemos ver los videos. A ver. Pero sí presten atención, por favor. Algo se nos va a quedar y lo vamos a tener siempre presentes. A ver. Una de las tradiciones de don Ricardo Palma es desde acá. Seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? Estoy seguro que lo han escuchado. A manera de broma, quizás no lo han leído, pero sí lo han escuchado, que se llama Al Rincón Quita Calzón. ¿Han escuchado esa tradición, chicos? ¿Alguno de ustedes ha leído, les han contado? No lo sé. Bien, voy a presentar ya. A ver, luego voy a un poquito reconstruir sus saberes, ¿ya? A ver, vamos acá. Prestemos atención. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa, y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡Al rincón quita calzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que, tras contestar incorrectamente, también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quita calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes. El obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta,
Todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España y se llevó al cleriguito el Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quiere saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien. A ver, chicos, ¿entendieron el cuento, la tradición, la narración? ¿Lograron entender? Sí, profesor, todo claro. Muy bien, Yet. Gracias, Yet. Sí, Bueno, profesor. Sí, ok, sí, Marlene y profesor. Leila, correcto. Entonces, este tipo de castigo se aplicaba sobre todo, seguramente les han contado a ustedes sus abuelos, no sé, sus padres, quizás no lo sé, pero sus abuelos sí les pueden haber contado que la educación antes era pues más drástica, ¿no? Era pues, como Más dicen, recto, profe. claro, decían que la letra entra con sangre, ¿no? Si recuerdan sobre esa frase, Sí, que profesor. tenía que saber las lecciones de a memoria. Y reitero, cuando no podían, el alumno no había aprendido la lección, el docente, en esa época por lo común los docentes eran los sacerdotes, y le decían, pues, has entendido un ejemplo, ¿no? Dime las partes del hueso, ¿no sabías? Ah, vaya, al rincón quita calzón. No es que se tenía que quitar el calzón, sino que tenía que arrodillarse al rincón del salón. Se dice que muchas veces algunas veces echaban chapitas, ponían chapas, y sobre las chapas se tienen que arrodillar, otras veces echaban arena, sobre la arena tienen que escuchar la clase arrodillado, no mirando la pizarra, sino mirando la pared. Es el castigo, ¿no? Entonces muchos, seguramente por temor al castigo, pues tenían que esmerarse, estudiar, y obviamente quedan lecciones, ¿no? De vuestros abuelos, seguramente si tú le preguntas algo, te lo van a responder porque las lecciones eran más fuertes, ¿no? Bien, es una tradición bastante conocida al rincón quitacalzón. A ver, vamos con otra tradición que también es bastante interesante, que ustedes lo deben conocer. Ya, chicos, a ver, un momentito, voy a presentarlo. A ver, esa tradición se trata de un santo peruano. Pues uno de los mejores santos, digamos así, bastante conocido no solamente en el Perú, sino a nivel de Hispanoamérica, ¿no? Hemos tenido santos y santas, ¿no? Durante la colonia. A ver, voy a presentar esta historia, que también es una tradición de don Ricardo Palmay que debemos conocer, y ustedes también lo han visto, lo han leído quizás ese texto que se llama Fray Martín, Los ratones de Fray Martín, ¿no? A ver. Bien. A ver, un ratito, chicos. Voy a cortar mi pantalla. Mi cámara en este caso. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín. ¿Se escucha el audio, chicos? ¿Se escucha el audio? ¿Me confirman, por favor? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, Sí, profesor. gracias. Gracias. La historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano,
hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. El mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos, ahí hemos escuchado una historia también bastante interesante de los ratones de Fray Martín, ¿sí? A ver, vamos a escuchar una más, ya una historieta más, de la época de los incas. Ya, a ver, vamos a ver. Voy a que cargue, por favor. Proyecto Pan. Bien, a ver, vamos ahora sí. Naka presenta Los Incas Ajedrecistas, la historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis.
No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse atrapados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca, entonces, abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune, y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos, ahí ya tienen una información más clara, panorámica de lo que son las famosas tradiciones peruanas, que seguramente, pues si yo les quisiera recomendar, pues les recomiendo que lean esas tradiciones para conocer un poco más nuestra historia, que narran en forma ágil, sencilla y que de alguna manera pues nos permite conocer mejor a nuestro país, ¿no? Bien, acá un poco más ampliamos de lo que son las famosas tradiciones peruanas para ya culminar nuestra clase. A ver. Partimos con la pregunta, ¿no? ¿Qué son relatos o qué son las tradiciones peruanas, ¿no? En este caso podemos indicar que son relatos cortos, amenos, que recogen un episodio histórico, o sea, algo que ha pasado en nuestro país. Una anécdota jovial, un enlace de amor o de honra, ¿no? Un conflicto político o también de carácter erótico. Relatos en que se vislumbran el alma y las preocupaciones de la época que evoca. En estas tradiciones dice que Ricardo Palma dio vida a una forma propia de narración, en la que se advierte elementos diversos y contradictorios. Por ejemplo, el criollismo de Ascenso Segura, ¿no? La fantasía de Scott, un escritor norteamericano, y clasicismo de Quevedo, ¿no? Bien, la primera tradición se llama Consolación, que fue escrito en 1851. Y la última tradición fue la visita o una visita al Mariscal Santa Cruz, que escribió en 1915, ¿no? Las tradiciones más célebres, más leídas son esto de acá, el Inca o la Achirana del Inca, que es una historia muy interesante. Se trata de la conquista de Pachacuteca, la cultura chincha, ¿no? Otra historia es el orgullo del cacique, las orejas del alcalde, que es otra tradición conocida. Otro es el alacrán de Fray Gómez, considerado como el mejor relato de América, ¿no? Los ratones de Fray Martín, los mosquitos de Santa Rosa, genialidades de la Perricholi, ¿no? También tenemos lo que hemos visto ya, el Rincón Quitacalzón, tradición del himno nacional, Padre Pata, las 3 etcéteras, al pie de la letra, historia del cañoncito, entre otras más, ¿no? Bien, a ver, un poquito recordamos, ¿ya? Lo que han estado atentos a clase. A ver, me gustaría que me participen acá. Si han estado atentos a clase, me van a responder rapidito. Bien. Pregunta dice, a ver, poco recogemos la información. El romanticismo se desarrolla durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Ramón Castilla, Nicolás de Piérola, Juan Velasco Alvarado o José de la Torre Huarte. A ver, chicos, ¿quién me responde? ¿Quién me levanta la mano? A ver. Un voluntario, voluntaria, a ver.
Está sencillo. Si han estado atentos a la clase, Profesor, hijita. Dime, Ramón Leila. Castilla. Muy bien, Leila. A ver, Yet. ¿Qué dices, Yet? A ver, levantó la mano Yet también. ¿Cuál es tu respuesta, Yet? También, profesor, la B, Ramón Castilla. Ya, correcto. A ver, tu apellido es Capa Hoyos, ¿cierto? Sí, profesor. Capa Hoyos. Un momentito, debo tomar nota. Y Leila, tu apellido es, por favor. Y la toma Vázquez. Y la toma Vázquez, ¿no? Sí. Gracias, hija. Ya. Leila. Muy bien. Correcto, acá la respuesta es correcto. El romanticismo se desarrolla durante el gobierno de Ramón Castilla, que dio libertad a los esclavos, ¿no? Correcto. A ver, otra preguntita. Dice, considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Está fácil, ¿ah? El mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. A ver, chicos, ¿quién es el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú? Salaberry. Leila dice Salaberry. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, Yet. Ricardo Palma, profe. Ajá. Muy bien. A ver, ¿alguien más? Ricardo Palma, profe. Edith, Ricardo Palma, ya. Timana Jaimes, ¿cierto? ¿O es Sí, profesor, Timana Jaimes. correcto? A ver, chicos. Aquí la respuesta, bueno, ya saben, lo que dijo vuestra compañera, también Salaverry es uno de los mejores exponentes del romanticismo, así como también Ricardo Palma, ¿no? Pero habíamos indicado que Salaverry básicamente desarrolla una poesía lírica, ¿no? Poesía. Pero acá nos preguntan el mayor representante del romanticismo histórico, o sea, nos habla algo de la historia, ¿no? Por ejemplo, Arrincón Quetacalzón tiene algo de historia, el ajedrecista Inca, algo de historia, los ratones de Fray Martín, algo de historia. Entonces aquí la respuesta, mis queridos alumnos, es de don Ricardo Palma, ¿ya? Don Ricardo Palma. Ojo, bueno, vuestra compañera dijo Salaverry, no por haber respondido mal, lo voy a poner mal, no, no. Pero al menos estás atento a la clase, ¿no? Porque si no hubieras atento, hubiera dicho, pues Juan de Arona, Juan de Portillo, no lo sé, ¿no? Bien, chicos. A ver, otra preguntita, dice, uno de los mejores o uno de los autores no pertenece al romanticismo. ¿Cuál de esos cuatro no pertenece al romanticismo? Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Nicolás Corpancho o Clemente Altaus. Si han atento a clase, sí lo dan, pero si no, difícil. Porque también lo hemos mencionado. A ver, Yet. Arnaldo Márquez, profe. Ya. ¿Alguien dice lo contrario? Benjamín Cisneros, Cisneros. profe. Ya. Leila, a ver. La C, profesor. Arnaldo Márquez. Arnaldo Márquez. Ya. A ver, Rosemary. Arnaldo Márquez, profesor. Ya. Correcto. A ver, un poco nos remitimos a la teoría, ya, chicos. Nos vamos a la teoría. Acá hemos visto eso, chicos? Acá está. Uno de ellos, Nicolás Corpancho. Narciso Arestegui. Luis Benjamín Cisneros. Pedro Paz Soldán. Clemente Altaus. José Arnaldo Márquez. A ver, vamos a la respuesta. Wow, aquí. ¿Qué pasó acá? Un momentito, me pasé demasiado. A ver, aquí la respuesta, chicos. A ver, un momentito. Se me escurrió esta parte.
Aquí. Arnaldo Márquez Ciesa, chicos. Aquí la respuesta es Abelardo Gamarra, ¿ya? La alternativa. Abelardo Gamarra. ¿Quién es Abelardo Gamarra? Básicamente es un escritor ya del realismo. Eso vamos a ver la próxima clase. ¿Ya, chicos? Gracias por su tiempo y su paciencia, mis queridos alumnos. Y ya nos vemos en la próxima clase. Que tengan un bonito domingo, un bonito inicio de semana y que les vaya súper este lunes y toda la semana. Hasta luego, chicos. Felicidades a cada uno de ustedes y que les vaya súper. Gracias, profesor, por la clase. Ya nos vemos la próxima. Cuídense, chicos.